Hola, mi nombre es Nidia y en esta mañana quiero leerles la palabra de Dios. Primero que nada, darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí hablando su palabra en este día, jueves, noviembre 16, 2017. Quiero leerles del tema de quién es Dios y quién es Jesús. Pero antes que nada quiero ponerme en las manos de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que me das de testificar tu palabra en este día. Señor, me pongo en tus manos, Padre, para que seas tú el que hable a todas las personas que miren este video. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te quiero leer en San Juan 1:1, dice: en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? En su palabra dice que en el principio Él era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es Dios Todopoderoso. Dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí nos está diciendo claramente que el Verbo era Dios. Dice, el Verbo es Dios divino y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién vino a este mundo? ¿Quién vino a este mundo? Jesús. Jesús es el que vino a este mundo, dice, y se hizo hombre. Fue hecho carne, o sea, tuvo cuerpo como nosotros. Vino a este mundo, ¿y quién vino a este mundo? Sino el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces en San Juan 1:1 que nos dice que en el principio todo fue hecho por Dios. Entonces aquí nos está hablando la palabra de Dios bien claro. Pero ahora vámonos a San Juan 1:10. San Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces aquí nos está diciendo bien claro, en el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Jesús, el Hijo de Dios. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Fíjate bien lo que está diciendo aquí la palabra, que el mundo no lo conoció. O sea, cuando Jesús vino a este mundo, a esta tierra, el mundo no supo que era Jesús. Lo crucificaron, lo mataron y no supieron que Él era Dios. No lo supieron porque Él vino como el Hijo de Dios. Y Él hablaba en parábolas y la gente no le entendía, hacía milagros, hacía muchas cosas. Ese fue Jesús el que vino, pero a la vez fue Dios, nomás que vino a esta tierra representándose como el Hijo de Dios, porque ese era el plan que Dios tenía para salvarnos de ir al infierno. Ahora, te quiero leer, fíjese bien lo que dice aquí, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Y quién hizo el mundo? Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué dice aquí que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho? Entonces aquí nos está revelando, si lo analizas bien, ¿quién vino y murió por nosotros? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue quien vino y murió por nosotros. Y dice aquí en San Juan 1:1, en el principio aquí nos está diciendo, en el principio Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquí nos está hablando Dios bien claro que el Verbo era Dios. ¿Y quién vino y se hizo carne? Jesús. Entonces es el mismo. Aquí nos está diciendo en San Juan. Ahora, aquí nos dice muy claro, ¿verdad? De quién es Dios. Ya para si te quieres ser engañado, pero yo te estoy leyendo palabra de Dios. Ahora vamos a leer en 1:14. 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate bien lo que está diciendo, dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vino su gloria y gloria como el unigénito del Padre. Ahora, te quiero leer en San Juan 3:17. Dice pues, no. San Juan 3:16. 3:16, perdón.
Dice, porque San Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjate bien lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso envió Dios a su Hijo a este mundo, para salvarnos, para ser salvos a través de Jesús, a través de la muerte de Jesús, porque Jesús pagó en la cruz el pecado tuyo y mío, los pecados de todo el mundo, para así que tan solo tú digas, ok, Dios, yo te recibo en mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados, te invito a que entres a mi corazón, que seas el que me guíe. Entonces, así tan simple, tú puedas ser salvo. Dios perdona tus pecados. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio en la cruz. Mucha gente dice, no, eso es locura, esos religiosos o como nos llamen. Pero esto es lo que está diciendo la palabra de Dios, y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Ahora, en el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. El 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que su manifiesto de sus obras son hechas en Dios. Fíjate bien lo que está diciendo. Mucha gente, como hoy, ahorita en este mundo, mucha gente no quiere nada con Dios. Dice, no, esos religiosos, o prefieren creer lo que ellos quieren creer, y no quieren nada con Dios, y no quieren que les hablen de Dios, y están muy ocupados en sus vidas, haciendo lo que a ellos les gusta, trabajar o divertirse, endrogarse, emborracharse, todo aquello que los retira de Dios. Así está la mayoría del mundo, no quieren nada de Dios. Aquí dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, que tú que no crees ya eres condenado por no creer, porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios, porque no has creído en el Hijo de Dios que vino a morir por ti y por mí. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? Jesús. Y aquí la palabra de Dios dice que la luz fue Jesús, la luz vino porque nosotros, todas las personas que no tienen a Cristo, están en tinieblas. Y la luz, Jesús vino a darnos luz. Dice que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y mucha gente ama más las tinieblas que la luz, no quieren de Dios. La luz se representa a Dios, y no quieren venir, quieren seguir viviendo sus vidas. Dice, porque sus obras eran malas. Entonces tú prefieres hacer las cosas que no son buenas ante Dios. Dice que son obras malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, para que nadie les diga estás haciendo mal, al borracho, para que nadie le diga, ok, no puedes tomar, al drogadicto no debes de tomar, al fumador o lo que sea. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestos sus obras son hechas en Dios. Entonces, esto es lo que yo te estoy diciendo aquí en la palabra de Dios, que quién es Dios y quién es Jesús. Ya te lo expliqué con la palabra. Dios te bendiga. Mi nombre es Nidia. Este video es corto porque tengo que ir a trabajar. Dios los bendiga.